seguir escuchando cómo el Señor sigue obrando. Y creo que es importante porque así nos damos cuenta qué tan rápido el Señor está haciendo la evangelización. Amén. Entonces vamos a pasar al equipo de Colombia. Si le damos un fuerte aplauso, por favor. Judy. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Hoy no me dijeron cuánto tiempo tenía, así que estoy muy agradecido por eso. En primer lugar, doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí y con el permiso de todos los colombianos quiero informar acerca de lo que Dios ha estado haciendo allá. Es realmente maravilloso e importante. Como todos saben, Colombia ha pasado procesos muy difíciles, pero en este último tiempo Dios está permitiendo que se acelere la evangelización mundial del país. Muchos departamentos están recibiendo el testimonio del Evangelio y Dios está levantando nuevos discípulos con un corazón lleno del Evangelio, con un corazón entregado para cumplir la obra, y por eso estoy muy agradecido con el Señor. Quiero agradecer también al equipo de Corea, que este año a través del pastor Muy y el anciano Tíquico han estado en aquel lugar y han recorrido muchos lugares y han permitido que a través de sus labios personas puedan escuchar el Evangelio y se den cuenta que solamente cuando se cree que Jesús es el Cristo se puede salvar su vida. Y también Colombia. En Colombia hay varios departamentos que ya tienen personas que están corriendo. Yo estoy en el departamento de Antioquia, específicamente en el municipio de La Estrella. Y Dios en La Estrella está levantando discípulos. Yo sé que muchos de aquí conocen al pastor Alexander Posada. Y Dios permitió que en este municipio se abra una iglesia y haya personas, un grupo que está constantemente profundizando en el Evangelio, saliendo a las calles. Y si llegan al municipio de La Estrella, le preguntan a cualquier persona que encuentren ahí si han escuchado el Evangelio, quizá les van a decir sí, lo hemos escuchado, porque hay personas que están dando su vida y están constantemente yendo a llevar el mensaje del Evangelio, y a través de ellos Dios está permitiendo también que se entre a otros municipios. Se entró ahí mismo en Antioquia al municipio de Puerto Berrío, y allí había un pastor que estaba deseoso de escuchar el Evangelio. Se había compartido con él a través de teléfono, a través de llamadas, pero cuando llegamos tenía un corazón tan dispuesto para recibir el Evangelio. Recuerdo el pastor Mu estuvo predicando allá, se compartió el primer día y él quedó con ciertas dudas en su cabeza y decía, pero ¿qué sigue después de esto? O sea, sí, es que Jesús es el Cristo, pero ¿qué debo hacer entonces? ¿Cómo se predica esto? ¿O qué es lo que quieren ustedes? Al día siguiente se volvió a compartir en un tiempo de la mañana y él decía, hoy he comprendido mejor qué es lo que ustedes están haciendo. Y luego dijo, necesito que hablen con el liderazgo de mi iglesia. Reunió a los líderes de la iglesia, fue muchas personas las que estaban ahí, se dio respuesta a muchas cosas, y él seguía diciendo, pero yo sé que hay algo más aquí, no es simplemente una predicación. En la noche se volvió a compartir el Evangelio con él, y la respuesta era tan asombrosa, porque él cuando pasó dijo, es que este es el Evangelio que Dios quiere que nosotros prediquemos, esto es lo que debemos creer. Y el Señor está obrando a través de otras personas que ya están próximos para regresar a estar con él en Puerto Berrío. También estuvimos en Cali, o en el departamento del Valle del Cauca, y allí había ya un pastor que había escuchado el Evangelio hace algún tiempo y se había alejado por ciertos motivos, y Dios permitió que se llegara donde él y se compartiera nuevamente el Evangelio. Luego aparecieron otros y pasó algo muy extraño, por decirlo así,
porque habíamos tenido entradas anteriores a este departamento y otros equipos habían entrado y no se había encontrado nada y todos éramos, pero ¿por qué no hemos encontrado el discípulo que salve el Valle del Cauca? Sin embargo, en esa ocasión Dios levantó personas y cada vez que íbamos donde una persona y se le compartía el evangelio, reaccionaban al evangelio. Y nosotros llegamos a preguntarnos en alguna ocasión delante del Señor: Señor, ¿será que estamos haciendo bien las cosas? Porque están apareciendo discípulos y cada vez que nosotros vamos y predicamos, la gente reacciona bien. Y era: Señor, permítenos ver si estamos compartiendo correctamente, porque no parecía normal lo que estaba sucediendo. O sea, se reunía una persona, escuchaba que Jesús era el Cristo y él decía: yo quiero seguir profundizando en esto. Y nos conectaba con otra persona. Y así Dios empezó a levantar el departamento del Valle del Cauca y el departamento del Cauca. Son dos departamentos que están juntos. Estuvimos en un municipio que se llama Morales. Y en Morales había un pastor que ya habíamos estado con él y dijo: sí, vengan, yo organizo, reúno a los pastores. Va a venir el equipo de Corea, entonces yo voy a tener reunido a todo el equipo pastoral del municipio. Y cuando llegamos fue casi sorpresa para él, a pesar de que habíamos estado hablando con él 2 semanas antes, 1 semana antes, 2 días antes, 1 día antes, el mismo día que llegábamos. Y cuando llegamos fue como sorpresa, no tenía nada preparado. Y él dijo: bueno, pasen y compartan conmigo. Pero en ese momento llegó alguien y tocó la puerta y le dijo: pastor, vengo a saludarlo. Y él le dijo: venga acá, que tengo a unas personas que están compartiendo algo y quiero que escuchen. Y pasó, el pastor Mu compartió el mensaje del evangelio. Y no fue el pastor local el que estaba reaccionando, sino este otro pastor. Había un fuego dentro de él y decía: esto que están compartiendo, yo lo creo y quiero que otros lo escuchen también. Y terminamos eso y él nos dijo: voy a hablar con un pastor que es mi apóstol y que es el que me está guiando. Y nosotros dijimos: puede ser que sí, puede ser que no. Pero 1 hora después me estaba llamando el otro pastor, el apóstol de él, y me dijo: es que me llamó un pastor y me dijo que ustedes están compartiendo algo y quiero que me cuente qué están haciendo. Hablamos con él, se le presentó por llamada el evangelio y él dijo: yo voy a ir donde ustedes están. Y fue donde estábamos nosotros, reunió a otros pastores y nos llevó donde ellos, se compartió el evangelio con ellos. Y la reacción de ellos también fue: este es el evangelio, este es el mensaje de Dios. Y fue como Dios diciéndonos: yo soy el que estoy cumpliendo la evangelización del mundo, no son ustedes. Yo iba por uno al que ya le había hablado antes y al que supuestamente estaba seguro para recibir y para darle a otros, pero Dios dijo: no es con él, sino que voy a llevar a alguien de visita, y ese que está de visita va a abrir las puertas de ese lugar. Y así se compartió con algunos pastores que algunos de ellos todavía están reaccionando. Uno de ellos es el pastor Silvio. El pastor Silvio es de Puerto Tejada, otro municipio del departamento del Cauca. Y esta es una zona muy complicada, es una zona que está controlada por 3 pandillas en el mismo barrio prácticamente. Y entonces no hay nadie que pueda llegar, no podemos llegar solos, tenemos que llegar con él, que es el pastor. Y él tiene la iglesia allí y ellos oran allí y ellos predican allí, salen a hacer evangelismo allí en esa zona que es muy complicada. Usted puede estar en culto y 2 casas más adelante escucha una balacera. Un día antes que nosotros llegásemos se habían enfrentado y entonces habían todavía los cuerpos de las personas que habían fallecido. La gente todavía estaba consternada por lo que pasaba. Y un día después que salimos volvió a pasar lo mismo. O sea, es una zona muy difícil. Y compartimos el evangelio en las 2 elecciones donde el pastor Silvio. Y después de eso él nos dijo: pero yo no creo que esto acabe aquí. Hay algo más de esto. Tiene que haber algo más, porque es que lo que yo estoy percibiendo es que Jesús es el Cristo, es que este es el evangelio. Pero yo quiero seguir conociendo, yo quiero seguir yendo más profundo en esto. Y ya se está trabajando con él en una zona muy difícil, y ojalá cuando podamos estar en Colombia podamos ir a este municipio y evangelicemos toda esta zona.
La hija de él está trabajando con niños, con cerca de 80 niños de esta zona, que es muy difícil, niños que están creciendo en un ambiente muy complicado. Veíamos a niños de 8 y 9 años con armas en sus manos, niños que no simplemente estaban aprendiendo a disparar, sino que ya habían acabado con vidas de otras personas. O sea, una situación muy difícil. Y ella tiene 21 años, si no estoy equivocado, y está trabajando con cerca de 80 niños. Ya el Señor permitió que ella también pudiese creer al Evangelio. El equipo de Corea del Sur nos ayudó reuniéndose con ella, con las maestras de Finisher. Se reunieron con ella, le expusieron muy profundamente el Evangelio y el testimonio de lo que Dios está haciendo a través de Finisher. Y ella está dispuesta a seguir creciendo, dispuesta a seguir enseñando. Hablaba con mi esposa hace unos días y le decía: yo necesito más, yo quiero que me sigan ayudando, yo quiero dar el Evangelio a los niños, no simplemente quiero entretenerlos, no simplemente quiero que dejen las armas, sino que quiero que tengan la vida de Dios. Entonces Dios está obrando en este municipio de Puerto Tejada. Oremos por favor por ellos. A la vez la hija del pastor también está trabajando con jóvenes que están involucrados en este tipo de actividades, y ella dice: yo quiero llevarle el Evangelio a los jóvenes. Así que los que estamos aquí, por favor, oremos mucho por la vida del pastor Silvio y su hija, se llama Elizabeth. Oremos por ellos. Dios quiere hacer una obra muy grande y es una zona muy complicada. También Dios ha abierto puertas en el municipio de Santander de Quilichao. Dios también nos permitió movernos al municipio de Popayán, una ciudad bastante grande, pero que Dios ha permitido discípulos en ese lugar. Estuvimos en un seminario de 2 selecciones. Pasó una situación un poco complicada con el pastor que estaba organizando, pero hubo otro pastor que me buscó al final y me dijo: pastor, yo quiero seguir creciendo en el Evangelio que están predicando. Tengo muchos años de predicar, pero ahora que veo la Biblia ya no sé cómo predicar. Yo quiero que me enseñen. Y entonces estamos orando también por la vida de este pastor. Dios está permitiendo muchas personas que crean correctamente al Evangelio en Colombia. También hay discípulos en Bogotá, en Villavicencio, en el municipio de Itagüí. Dios está levantando pastores. Esto es en el departamento de Antioquia, cerca de Medellín. En varios municipios de Antioquia Dios ha levantado discípulos con un corazón puro para salvar esta nación. También tuvimos una entrada a Hispania. En Hispania es otro municipio del departamento de Antioquia, y allí hay una pastora que ha sido muy dañada. Muchas organizaciones han dañado su corazón, se ha levantado una y otra vez, y cuando estuvimos con ella lloraba contándonos todos los procesos que había pasado. Se le compartió el Evangelio y ella nos dijo: yo creo que he sido dañada incluso con un propósito, y es escuchar esto que ustedes me están compartiendo hoy. Porque si Dios ha permitido que no me establezca en ninguna organización y de todas he recibido daño, pero hoy escucho que es que yo necesito creer al Evangelio. Y estamos próximos para volver a estar con ella, compartir con su iglesia. Es una iglesia muy pequeña, son cerca de 7 personas, pero que tienen un corazón para recibir el Evangelio. Oremos por favor. Esto es en Hispania. También se entró en el departamento de Córdoba. Estuvimos en Lorica, en San Antero, con pastores de San Antero y de San Bernardo del Viento. Si un día están en Colombia, son playas hermosas, preciosas, así que podrían disfrutarlas mucho en aquel lugar. Y estuvimos con pastores de ellos. Hubo un contacto que el Señor permitió que se abriera comunicación con él, y este pastor reunió a otra cantidad de pastores de estos municipios y nos dijo: yo no sé qué vienen a hacer, no sé qué es lo que van a compartir. Hablé con él durante 15 minutos antes de la reunión y me dijo: me parece muy bien lo que están haciendo, háblenlo abiertamente, el tiempo es de ustedes. Él es el presidente de la Asociación de Pastores de todo el departamento de Córdoba, un departamento grande en la costa, y nos abrió puertas con los demás pastores. Se compartió el Evangelio con ellos. Y al final ellos nos buscaron y nos dijeron: pastor, ¿qué podemos hacer para seguir escuchando acerca de esto? Se había organizado otra entrada con ellos, pero hubo una inundación en todo el municipio de Lorica,
Algunos pastores perdieron absolutamente todo por la inundación que hubo, quedaron prácticamente en la calle, no tenían ni siquiera dónde dormir, perdieron todo y no se pudo entrar pues debido a esta situación. En el mes de enero se quedó que en la primera o segunda semana de enero se va a compartir con ellos. Si alguno de ustedes quiere estar por allá, por favor, nos avisan. Bienvenidos. Las playas son muy bonitas, así que vamos a estar con ellos la primera o segunda semana de enero. Son varios pastores de varios municipios que anhelan recibir el evangelio, que anhelan salvar su región. Y les pido, amados, sus oraciones. También estuvimos en el municipio de Santander de Quilichao. Este es un pastor muy humilde, muy sencillo. Y para serles sincero, sentí temor cuando llegamos a esta vereda, se llama El Parnaso, porque es una zona que él mismo nos había comentado, es una zona que estaba controlada por alguna guerrilla. Y él nos decía, es muy complicado entrar, pero si van con nosotros no pasa nada. Y llegamos 5 personas, nos movilizamos hasta allá, entramos a compartir el evangelio y nos dejaron a la orilla de la carretera y nos recibían otros hermanos que nos llevaban en motocicleta hacia adentro de la vereda, y era un camino muy difícil. Y llegó un momento donde no nos podíamos ver el uno al otro porque se fueron más adelante y todos íbamos pensando, yo creo que hasta aquí llegamos. De esta no salimos porque uno se retrasaba, el otro aceleraba y se iba y se perdía y no sabíamos nada del otro hermano. Y era muy complicado y llegamos a pensar, yo creo que el Señor nos quiere llevar con Él. Ya si estamos listos, pues está muy bien. Pero no, el pastor está en un lugar muy alejado de la carretera principal, muy alejado. Pero abrió puertas para que se comparta allí el evangelio. Él estuvo muy atento a la palabra del evangelio y nos dijo, regresen para que nos sigan enseñando. Es muy difícil la conexión virtual y es muy difícil entrar también a aquel lugar, pero les pido sus oraciones para que el Señor nos permita entrar próximamente donde ellos de igual manera están invitados para que nos acompañen a seguir haciendo la obra por allá. Si el Señor permite que usted sea levantado hacia los cielos, desde allá no hay ningún problema. En realidad todo está resuelto. Pero les pido sus oraciones. Dios está obrando en Colombia, amados, oremos por Colombia. Próximamente también estamos por entrar a varias tribus de dialectos muy difíciles. Dios, allí mismo en esa zona del Parnaso, en esa vereda, hay un hermano que habla una lengua de una de las tribus de este lugar y es muy grande, y él nos dijo, yo voy a traducir para ustedes, para que compartan el evangelio allá. Y él cree con su corazón y tiene un corazón muy dispuesto para el evangelio. Y yo le pregunté a él, ¿está dispuesto a ir a compartir? Y él me dijo, todavía no estoy capacitado para dar un mensaje con ustedes, pero si ustedes vienen, yo puedo traducir para ellos. Y estamos orando para que este año podamos entrar a toda esta tribu y compartir el evangelio. Por favor, oremos por Colombia, porque hay leyes en este momento que quieren prohibir que se vayan a cambiar las costumbres de las tribus, porque se quiere conservar la pureza de sus costumbres y de sus tradiciones, y se quiere prohibir la evangelización hacia las tribus para que ellos no cambien sus culturas. Así que por favor oremos que el Señor nos permita, antes que esto sea aprobado, que el Señor permita que el evangelio les sea compartido también a ellos. Hay muchas etnias, muchas tribus allá en Colombia y necesitan realmente el evangelio, así que oremos por cada uno de los departamentos. Son 32 departamentos en Colombia, son más de 1000 municipios, estamos hablando de casi 52 millones de personas. Hay mucho trabajo por hacer. No quiero hacer publicidad, pero la conferencia Timoteo del próximo año la esperamos en Colombia. Y amados, estoy muy contento del privilegio que el Señor me da de estar en Colombia. En realidad no fue planeado que yo estuviese en Colombia. Me casé allá y teníamos planeado en el mes de marzo del 2020 viajar a Honduras y continuar haciendo la obra en Honduras. Teníamos el vuelo para el 16 de marzo de ese año y el 15 de marzo a las 11 de la noche cerraron aeropuertos, no pudimos viajar. Nos quedamos en Colombia, ya habíamos llorado con mis suegros, mi esposa, la familia, nos habíamos despedido y 6 horas después nos habían cancelado el vuelo, nos quedamos allá y Dios ha permitido que se haga una
obra muy importante en Colombia, así que les pido sus oraciones. Amo mucho Colombia y yo sé que el Señor en algún momento también me permitirá regresar a Honduras y apoyar la obra que se está haciendo en Honduras, pero les pido sus oraciones por Colombia. Dios quiere salvar Colombia. Queremos ser de ayuda a los demás países también. Hay muchas personas en Colombia que Dios está levantando con un corazón puro hacia el Evangelio. Así que les pido sus oraciones constantemente y los esperamos del 19 al 26 de octubre en Colombia para la conferencia planetaria. Que el Señor los bendiga. Bueno, gracias Pastor Jonathan. Vamos ahorita a un receso de 10 minutos exactos. Amén. Entonces, regresamos. Hay un refrigerio allá arriba, así que pueden pasar por él.